Vamos a conocer a nuestra paciente, que es una femenina de 63 años, como antecedentes simplemente una colecistectomía antigua, una dislipidemia que estaba siendo manejada con estatinas y unas alergias a las sulfonamidas, santiaguera la paciente. Desde el 2025, específicamente desde mayo, ya comenzó con un cuadro de cefaleas que en junio se tornaron persistentes y presentó una crisis epiléptica, motivo por el cual fue conocida por nuestro departamento. Específicamente la paciente presentó crisis epiléptica de inicio focal sensitivo atónico-clónica bilateral. Al examen neurológico, lo único que ella tenía que resaltar en ese momento que la conocimos fue un síndrome motor izquierdo. Dentro de los gabinetes tenía un EKG que estaba sinusal y analíticas que todas se encontraban dentro de sus rangos normales. En la tomografía se evidenció una lesión ocupante de espacio, parietal derecha, que tenía abundante edema, efecto de masa. Entonces se comenzó a abordar con un protocolo de estudio neoplásico versus infeccioso. Se hizo resonancia magnética, con contraste, que se evidenciaba la lesión parietal, que tenía extensión a cuerpo calloso, tálamo, ínsula, tenía bastante efecto de masa, se hizo espectroscopía y nuestra querida neuroradióloga nos dijo que todo era compatible con un tumor glial de alto grado. Neurocirugía en ese momento tomó una biopsia esterotásica, se hizo el estudio patológico que determinó que era un glioblastoma multiforme grado 4. Se hizo confirmación por biología molecular, era un GMT metilado, el 50%, lo que quería decir que tiene un marcador positivo a respuesta a temozolomida. Entonces, oncología, que estaba en el caso, porque ya estamos hablando de una paciente oncológica, comienza a protocolizar la paciente. En los laboratorios la única alteración que presentó después fue una trombocitopenia leve. Se comienza a hacer ecocardiograma, que presenta una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo en 65%, los electroencefalogramas que se habían hecho en ese momento sin actividad epiléptica, se comienza a hacer su rastreo, que en busca de MET, otras lesiones, todo normal, y la paciente con su biopsia. Por la extensión se consideró no quirúrgico, se comenzó quimioterapia con temozolomida, radioterapia y simplemente un monitoreo hematológico semanal por la trombocitopenia que presentaba. La paciente comenzó su quimio, tuvo una buena tolerancia inicial, no presentó nuevamente crisis ni signo de hipertensión intracraniana y le dijimos a la paciente a su seguimiento. ¿Qué pasa? En octubre de este año, o sea, este mes todavía, reingresa la paciente, acude por emergencia por presentar crisis epilépticas recurrentes. Algunas tenían su generalización tónico-clónica. Cuando la vimos, estaba alerta posictal, había presentado más de 4 o 5 crisis. La vimos alerta en la emergencia, con ruidos cardíacos regulares rápido en ese momento, los pulmones tenían crepitantes y roncos dispersos, y al examen neurológico simplemente un síndrome motor izquierdo que no tenía ningún cambio respecto al ingreso que tuvimos a principio de año. ¿Qué pasa con la paciente? Comienza con un cuadro de hipotensión sostenida, 80-40, 70-60, refiere un dolor anginoso que requiere tratamiento con inotrópicos y su anticrisis, obviamente. Se hace un EKG, en el EKG se evidencian ondas T negativas, en precordiales, QT prolongado, onda Q, o sea, datos de isquemia. Se hacen unas analíticas que se ven una troponina en 931. ¿Qué hacemos? Llamamos a cardiología porque tiene clínica de un síndrome coronario agudo. Cardiología la valora, descarta que tenga datos de isquemia coronaria aguda, pero hacen un ecocardiograma donde se evidencia una FEBI en 30% con una hipocinesia generalizada. ¿Qué cayó? Cayó 35% por debajo de lo que tenía a principio de año. Entonces, ¿qué nos presentamos aquí? Estamos ante dos posibilidades. Que la paciente, sabemos lo que estamos en el contexto de una paciente que posterior a su crisis tiene una miocardiopatía. Pero ¿qué pasa? ¿Es una miocardiopatía dilatada crónica o un síndrome de Takotsubo neurogénico? Esas eran las dos posibilidades. La posibilidad de la miocardiopatía dilatada crónica, porque la paciente se había expuesto a radioterapia, pero tenía una función ventricular basal buena, o sea que no podía mover ahí. En la valoración de ahora de octubre no había fibrosis miocárdica, que es un dato que siempre va a estar presente en los casos de lo que se asocian a radioterapia. Entonces nos vamos con la posibilidad número 2, un síndrome de Takotsubo neurogénico, que se va a desencadenar por las descargas catecolaminérgicas tras las crisis epilépticas. Una disfunción aguda, pero potencialmente reversible, que se relaciona con la hiperactividad simpática y las disautonomías que se presentan post las crisis epilépticas.
¿Qué comenzamos a ver? Bueno, lo que hacemos los clínicos, buscar criterios. Entonces, tenemos los criterios, los INTERTAC, que son predictores de que los pacientes presenten un Takotsubo neurogénico. ¿Qué tenía? El sexo femenino, nuestra paciente, porque en el sexo femenino, posmenopáusica, especialmente ya 63 años, episodio de estrés emocional, lo tenía. Recordemos que la paciente la diagnosticamos con un glioblastoma, está teniendo quimio, radio, o sea que cumple con el estrés emocional y el estrés físico que hizo crisis epiléptica. Tiene la ausencia de los segmentos ST. La enfermedad psiquiátrica no estaba diagnosticada, pero en el contexto de nuestra paciente, ¿quién no tiene depresión y ansiedad con esos diagnósticos? La enfermedad neurológica y la prolongación del QT. O sea que si no queremos darle diagnóstico de la psiquiátrica, 94 de 103, pero le daríamos los 103. Los otros criterios de la clínica Mayo, que era la disinesia de los segmentos medios del ventrículo izquierdo, que se evidenció, ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, evidencia de angiográfica de ruptura aguda de una placa coronaria aterosclerótica, que la descarta cardiología, nuevas anormalidades en el electrocardiograma, que fueron las que presentó, aunque puede presentar varias, y ausencia de feocromocitoma, miocarditis aguda, que se deben descartar en estos cuadros. Entonces, se consideró que la paciente estaba en un shock neurocardiogénico tipo Takotsubo. La paciente tuvo una evolución que requirió manejo con cuidados intensivos, con soporte inotrópico, su control convulsivo. La evolución inicial fue tórpida, con una tendencia a la hipotensión refractaria y acidosis metabólica. No se evidenció una nueva progresión tumoral en la neuroimagen inmediata, pero actualmente la paciente está sin apoyo vasopresor y antes de ayer le hicimos un ecocardiograma control que había una recuperación de la FEBI en un 50%, o sea que subió 20% más de lo que cuando hizo la crisis epiléptica y no hay trastorno de la contractibilidad. Entonces, el síndrome de Takotsubo neurogénico, que es lo que consideramos este diagnóstico, o también conocido como síndrome del corazón roto, es una disfunción transitoria del ventrículo izquierdo provocada por una liberación masiva de catecolaminas tras un estrés físico o emocional intenso. En el caso de nuestra paciente, las crisis epilépticas fue lo que consideramos como factor. Este es un diagnóstico que se hace en el 0.02% de todas las hospitalizaciones. Es raro. En pacientes que se sospechan un síndrome coronario agudo, aproximadamente 1 o 2% tiene a nivel internacional un síndrome de Takotsubo. La literatura de síndrome de Takotsubo después de crisis epiléptica hasta el 2017, que fue lo que pude encontrar más reciente, había publicado simplemente 17 casos. Entonces, esto va a producir hipocinesia apical, depresión reversible de la contractibilidad que simula un infarto agudo del miocardio. Clínicamente no se pueden diferenciar. Entonces, la fisiopatología exacta no se conoce, pero la hipótesis más aceptada es que cuando se produce este estrés emocional o físico, se activa el eje hipotalámico pituitario suprarrenal. Y después esto va a producir con la liberación de las catecolaminas una difusión miocárdica que a nivel del ventrículo izquierdo la densidad hace que se afecte más y va a producir espasmo microvascular y el aturdimiento cardíaco. Entonces, las crisis epilépticas tónico-clónicas pueden producir esa tormenta con liberación de catecolaminas y eso es lo que va a hacer que se produzca el síndrome de Takotsubo posictal. Entonces, esto refleja la conexión cerebro-corazón y comparte mecanismos fisiopatológicos que son los que se han descrito en los pacientes con SUDET, donde se produce disautonomía, se produce arritmias y se produce la depresión respiratoria central que pueden ser letales. A esta hora en la literatura solamente encontré hasta el 2022 2 casos descritos de SUDET posterior a síndrome de Takotsubo, pero en conclusión, el corazón también puede sufrir por una agresión cerebral. El glioblastoma puede desbordar no solo al cerebro, sino al sistema nervioso autónomo. El cerebro y el corazón son un eje inseparable y más allá de la fisiología hay una elección humana. Este caso nos recuerda que la medicina no es de órganos aislados. El cerebro piensa, pero también siente y el corazón responde. Muchas gracias.